Yo le doy la definición que he trabajado desde hace muchísimos años. Para mí el autismo es una forma de ser diferente. Inclusive me atrevería a decir que es una forma nueva de personalidad, donde las personas sienten, se expresan, comprenden de distinta manera. A diferencia de lo que se considera el autismo como un trastorno, para mí es una forma de una riqueza de lo que yo llamo unidiversidad. ¿Por qué le llamo unidiversidad y no neurodiversidad como las personas autistas suelen referirse a sí mismas? Porque cuando yo hablo de neurodiversidad voy a hacer una comprensión desde el funcionamiento neurológico. Pero para mí va más allá de eso. Por eso digo unidiversidad, porque es una forma propia de ser de cada persona, de su identidad, diversa a otra persona. Inclusive, yo voy a hablar que dentro del autismo nosotros tenemos a las personas con un funcionamiento neurodivergente de su cerebro. Para mí eso es el autismo. Se presentan cambios en los sistemas del lenguaje y la comunicación, presentan cambios en lo que es la afectividad y las competencias sociales. Vamos a tener cambios en lo que es el procesamiento de la información, y ahí entran funciones ejecutivas y otros elementos, y vamos a tener cambios, los más importantes para mí, en la sensopercepción. Para profundizar y comprender el autismo, pienso que hay que entrar no desde la perspectiva psicológica, sino desde la perspectiva del lenguaje y la comunicación, porque ahí es donde se van a centrar inicialmente todos los cambios desde la infancia. Yo digo, ¿quién es el profesional? Y lo demostré en mi primera investigación. Más idóneo para detectar autismo en la primera infancia, el fonoaudiólogo. Porque ahí es donde vamos a encontrar los problemas más graves y donde nosotros podemos intervenir tempranamente y obtener muchos resultados positivos. Sí hay características similares en ciertas cosas, aunque se presenten de distintas maneras. Por ejemplo, voy a hacer 3 diferencias, digamos. El autismo en la infancia, el autismo en la adultez, el varón adulto, y el autismo en la mujer femenino adulto, ¿no? En la infancia vamos a tener que los problemas principales, por ejemplo, nosotros en Argentina trabajábamos desde los 6 meses de edad. Desde los 6 meses nosotros ya vamos a poder tener cambios y visualizar cambios en lo que es el sistema de lenguaje no verbal, en el uso de los gestos, en el uso de la visión, pero como relación, no solamente no me ve, sino como relación en esto. Vamos a tener los primeros cambios. Después, los segundos cambios que vamos a tener en la comprensión. La gente se enfoca generalmente en la expresión. ¿Mi hijo habla o no habla? Pero el problema central que nosotros vamos a tener es que la comprensión es diferente. Yo creo que ahí Saussure es un lingüista famoso. Saussure siempre hablaba del lenguaje que él es arbitrario. Los conceptos son arbitrarios. Y en el autismo lo vamos a ver así. Entonces, para mí el primer desafío cuando empecé a trabajar autismo hace más de 30 años fue darme cuenta, descubrir que muchas palabras que aparentemente universales para la persona autista tenía otro significado. Y este significado provenía de la propia experiencia. Entonces me acuerdo la primera experiencia que tuve con un niño de 2 años que solamente usaba la palabra tren, no decía otras palabras, hasta que después de mucho trabajo e investigación con el equipo que teníamos de 9 profesionales, me di cuenta que la palabra tren significaba papá, miedo, y eso provenía de una experiencia hecha a los 6 meses de edad. Entonces eso me abrió todo un trabajo y empecé, de hecho mi tesis doctoral es sobre el lenguaje comprensivo, el sistema del lenguaje, pero enfocado a la comprensión. Entonces me di cuenta que la comprensión en el autismo es diferente. La cosa maravillosa es que cuando yo capto, como la primera vez que le dije a Nahuel, que hasta ahora estoy en contacto con él en Argentina, le dije, Nahuel, tienes miedo, cuando él dijo tren. Y él como me miró diciendo, finalmente entendiste. Y es cuando él empezó a traducir estas palabras propias, estos conceptos propios de él, en conceptos universales. Entonces yo lo entendía,
él me entendía y después usaba la palabra que generalmente las otras palabras usaba. Esa fue mi experiencia más linda con Nahuel, y que después eso me ayudó muchísimo a trabajar en autismo, porque yo me enfoqué a la comprensión. Entonces, porque el niño autista generalmente no tiene problemas de expresar palabras. Algunos de eso que hay no verbales, pero de pronto han empezado a hablar a los 12 años, o dicen ciertas palabras. No hay una explicación para eso. Tenemos personas súper conocidas como la pianista venezolana que no habla nada y es médico fisiatra. Entonces, no hay una respuesta para eso. Entonces yo digo, yo de mi experiencia, cuando regresé a Ecuador, tuve mi primer amigo autista que tenía 6 años y solo gritaba. Y trabajé en el sistema de comprensión y ahora estoy terminando la universidad y es medallista deportivo, ¿no? De natación. Entonces comprendí que el principal cambio que vamos a tener en el autismo va a ser el lenguaje y la comunicación. En la comunicación vamos a tener el primer problema, la iniciativa. Pero muchas veces yo hablo también con los adultos, que son los que más me han dado datos de ellos mismos, y ellos me dicen, es que no sabemos de qué hablar porque no entendemos siempre lo que los otros dicen de la misma manera. Además, porque nosotros hablamos mucho y a ellos les gusta que seamos como lenguaje telegráfico. Entonces, si yo mantengo una conversación de lenguaje telegráfico, ellos podrían comprenderme más fácilmente. Entonces, esa es otra forma de comunicación. El otro sistema que va a estar ligado a la sensopercepción. En la sensopercepción nosotros vamos a encontrar todos los 9 sistemas que tenemos. Se habla de, algunos piensan que son 5 sistemas, del táctil, visual, y la gente viene a mi consultorio cuando, sobre todo adultos, me dicen, mire, es que a mí no me gusta que me abracen, me molesta el ruido. Eso no es una característica implícita del autismo. Lo voy a encontrar también en altas capacidades en otras, y en los bien diagnosticados trastornos de hiperactividad. Entonces, por ejemplo, hay muchos cambios. Puede haber cambios en la vista. Entonces, por ejemplo, hay en México, el año pasado que estaba trabajando allá, tenía un niño con una fragmentación. Fragmentación, todo es funcional, no es nada orgánico. Y este niño, cuando hacíamos la evaluación, él ponía 3 pelotitas al lado de la puerta del baño. Y cada vez que veía el mundo, porque él veía demasiadas cosas en el ambiente, eso que tienen que ser salas prácticamente vacías, pero él veía tantas cosas que llegó un momento en que se saturaba. Entonces volvía a estas 3 pelotitas como su espacio seguro. Entonces yo, al saber que era una fragmentación, tengo que trabajar, descubrir la fragmentación era en su propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, se le dificultaba comprender cuándo tener que ir al baño. O, por ejemplo, la comida, veía fragmentada. Entonces, poder empezar a trabajar en eso. Por eso a mí me molesta mucho cuando veo el rompecabezas para asociar al autismo. Digo, eso están hablando de fragmentación y la persona autista no es fragmentada. Pero cuando tiene una cuestión, una percepción sensorial fragmentada, yo tengo que trabajar primero en la fragmentación. Entonces, todo lo que yo haga, como es típico, los tratamientos cognitivos conductuales que para mí no van, o sea, para mí va lo que la persona necesita, entonces yo trabajo sobre lo que la persona necesita. Entonces, para mí el diagnóstico no es aplicar un instrumento, es conocer tanto a la persona. Yo les pido a los papás inclusive los videos desde el nacimiento, de tal manera que yo voy haciendo el perfil propio de la persona. Entonces, cuando yo llamando a que mi equipo haga la terapia, yo ya tengo los objetivos claros de a dónde llegar. Y los papás también tienen que trabajar muchísimo en eso. Entonces, tenemos los cambios sensoperceptuales. Y lo que donde entran los psicopedagogos y los psicólogos es más bien en la edad cuando entran al colegio. Ahí tienen que intervenir porque ahí tenemos cambios en la planificación, cambios en las funciones ejecutivas. Eso es en la escuela. Antes tiene que trabajarse principalmente lenguaje, comunicación y sensopercepción. Eso es un poco universal entre todos, pero van a haber más cambios. Cuando yo tengo un hombre adulto que voy a diagnosticar, ¿cuáles son las características más sobresalientes? Las perseverancias. Temas de interés,
temas de interés en diálogos, algunas cuestiones sensoperceptuales las han superado porque han aprendido a superarlas. Entonces vamos a tener mucho más en eso. Lo que tenemos que tener mucho cuidado que no se conviertan en obsesiones. Y es donde más voy a encontrar. En las mujeres, en cambio, es súper interesante porque la mujer aprende a comunicarse, aunque no sabe bien cómo, por imitación. Entonces pasan desapercibidas, pero tenemos que ya en la edad de la adolescencia y juventud empiezan los problemas más grandes. Entonces yo, por ejemplo, a mí me han llegado varios casos que están diagnosticados con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y que en realidad cuando hago los análisis o los estudios me doy cuenta que no es, sino que es una perseverancia propia, más típica del autismo. Pero si usted la ve a la mujer, se relaciona perfectamente, pero porque aprendió a hacer. Entonces cuando uno le hace las pruebas y uno empieza a ver cómo se mueve, claro, uno ve que es imitación. Pero ellas, por ejemplo, tienen generalmente más bien diagnósticos, algo que tenga que ver con eso, en la salud mental. Y lo maravilloso es que cuando se diagnostican como autistas, es como que encontraron quiénes son. Entonces sí hay que acompañar los procesos. Acabo de terminar un diagnóstico en Ibarra con una joven de 18 años que ella tenía con un diagnóstico de trastorno de la personalidad. Y descubrimos lo que es, no se imagina. Yo la semana pasada tuve el diálogo con sus compañeras de colegio. Se abrió para ella el mundo. Finalmente entendió que, como ella me decía, no estoy loca. Mire, antes de empezar a trabajar en las universidades, yo ayudaba capacitando a mujeres indígenas de Otavalo en el desarrollo infantil, que es lo que hice para el Banco Mundial también en Argentina. Y ahí me di cuenta, viendo específicamente, que empezaron a surgir que había niñas y niños autistas ahí en la comunidad. Entonces yo dije, niños y niñas autistas. Entonces llevé el instrumento de los Gold Standard, el A2 y el ADIR, para hacer las primeras diagnósticos ahí. Y me di cuenta que había muchísimas cosas culturales. Por ejemplo, una niña autista, una niña de la comunidad no le mira a los ojos. Hasta que no tiene una relación con usted puede mirarle a los ojos. No tomaba la iniciativa para la conversación. No tomaba la iniciativa para empezar a jugar con algo. Inclusive los juguetes eran distintos y lo mismo me pasó después en Esmeraldas, que los juguetes de niños eran para niños, hablando culturalmente, y los de niñas era para niños. Entonces, si yo le ponía ciertos instrumentos, el niño no interactuaba, pero no era problema de que no sabía cómo hacer. Era una cuestión cultural de uso de objetos. Entonces, en la cultura afro, yo tengo que usar dos tipos de objetos. Cuando hice en Galápagos, tuve que usar animales no de la selva, como se utiliza, que además es un absurdo utilizar animales de la selva en niños de ciudad. Ahí, por ejemplo, me tocó ir a comprar primero animales del mar, porque ellos no me identificaban los de la selva, sino los del mar. Entonces, eso me sucedió en esta cuestión. Entonces, yo desde ahí empecé a hacer un trabajo y empecé a construir el primer instrumento de tamizaje. Que el tamizaje es un instrumento rápido que puede dar características de preocupación de autismo. Empecé, antes de empezar a trabajar en las dos universidades que he trabajado en Ecuador, más fuertemente porque he trabajado en otras universidades. Eso me llevó más de 10 años. Yo creo que unos 15 años trabajé después con asociaciones y así construí y validé el instrumento de tamizaje de autismo que se llama ITEA. Acá hay muchísimos procesos larguísimos de mi bolsillo, pero también de la mano con el CONADIS, y después, gracias al Ministerio de Educación, pudimos concluir el proceso de tamizaje, porque teníamos que hacerlo a nivel nacional. Entonces, este instrumento permite que la persona con 40 preguntas diga, es así. Fue inclusive el instrumento, lo apliqué en adultos autistas, en hermanos de personas autistas, en padres, en profesionales de distintos hospitales, para que contuviera también la forma de expresión más comprensiva para nuestro medio.
Entonces, este instrumento se terminó la validación el año pasado, en octubre ya lo hicimos público y tuvo una acogida impresionante a nivel latinoamericano porque es el primer instrumento creado en Latinoamérica y además con un plus que es que este instrumento pasó fases de validación en varios pueblos ancestrales. Entonces lo hice con los guaraní, los hice con la población quichua, hice con población como, aunque también son mestizos como nosotros en Galápagos, pero es otra cultura totalmente diferente. Lo he hecho en varios pueblos indígenas, porque yo quería partir de esa primera experiencia y decir, claro, el gol estándar me hubiera dado que la persona era autista y no era autista. Tenía una cultura propia, con características propias. Y otro elemento también que me pareció fundamental es el tiempo. Primero yo no hago de una el diagnóstico, sino me tomo el tiempo de serme amigo de la persona. Así sea un niño no verbal. Porque ninguna persona viene y usted le pasa el instrumento y ya dice, es autista, no es... O sea, leyendo todo el libro de estos Gold Standard, es súper claro el instrumento. Estos instrumentos no me dan el diagnóstico, tengo que hacer un sinnúmero de procesos. Pero ahora, basta que usted diga, yo soy psicólogo, además porque ahora los psicólogos tienen que aplicarlo en muchos casos, sé usar, tengo la licencia del instrumento y hago diagnóstico. Estamos creando un problema social enorme. Pero ahí fue el ITEA y mi idea es que esto yo pueda donar al Ministerio de Salud Pública con un link únicamente, crear ya un sistema, que es lo que yo iba a hacer con la universidad, donar al Ministerio de Salud Pública para el uso nacional. Entonces yo todavía tengo esa esperanza de hacerlo y empezar a trabajar eso. Pero no solamente tengo el ITEA, sino tengo 2 instrumentos más, que falta la última fase de validación, que es la aplicación a nivel nacional, y ahí va a ser por equipos de salud. No he podido hacer con lo público, pero lo haré de manera privada para concluir eso y ya tendríamos los instrumentos para poder diagnosticar autismo, una parte, porque después del protocolo es mucho más largo que la aplicación de los instrumentos. Ese es el ENIA, que es una entrevista para los padres, y el OBIA, que es el instrumento que se aplica a la persona evaluada. La característica también de estos instrumentos es que ya toma la fase adulta, que es totalmente diferente, y la fase infantil que tomaban los Gold Standard, la mía se basa en los procesos de desarrollo, que ha sido mi especialidad de años, y entonces yo digo, si no se parte de eso es muy complejo decir es que esta característica, porque no está respetando la unicidad de la persona, si solamente parte por las características así. O sea, de hecho, esto que le decía del diagnóstico de mujeres adultas ha sido en la práctica que yo he ido comprendiendo, porque no hay bibliografía todavía, recién empieza a salir algo, pero no hay bibliografía. Y he hecho evaluaciones en varias partes, en Loja, en Cuenca, así en mujeres adultas, y eso me permite ya tener una comprensión más global y que está plasmada en el instrumento. Y el cuarto instrumento que tengo es el del perfil sensoperceptual, que ahí va a tomar todo lo que le decía, fragmentaciones, distorsiones. Ese instrumento, aplicar ese instrumento es mucho más complejo que los otros, porque se necesita de muchísima observación, muchos días de aplicación, mucho análisis. Un informe de eso me sale como 70 páginas. Imagínense. Pero con eso, yo ya tengo los insumos para dar a los profesionales y decir, mira, este es el perfil, tienes que trabajar por acá. Y exigir, al menos a mi equipo sí exijo, objetivos claros y tiempos. Y a los papás también. El momento en que el papá no cumple, yo digo, gracias, me retiro. Porque si no, se deja a los profesionales y obviamente no vamos a tener los resultados esperados, ¿no? Lo aplicaron algunos de mis estudiantes que terminaban la maestría, pero ahora la idea es ya tener el link, que ya me han ofrecido varias personas hacerlo, pero no podía hacerlo hasta no tener claros ciertos procesos. Ahora que ya está todo, ya me están haciendo la parte para que esto se distribuya por un link únicamente. Entonces, la persona no va a ser va a salir calificado automáticamente. Entonces, con eso me evito que haya una mala forma de calificación y todo. Los Gold Standard, sí. Eso se utiliza a nivel de todo lado, inclusive en Asia se utiliza.
Pero mire, ahí hay solamente una pequeña experiencia. Por ejemplo, hay una pregunta que dice que si la persona responde al propio nombre o si habla en tercera persona. Yo trabajo 2 meses al año en Asia y en Myanmar. Y entonces en Asia la forma educada que tiene la persona es hablar en tercera persona. Y así vamos a encontrar un montón de situaciones. El contacto físico, si usted es respetuoso, no puede tener el contacto físico con la persona. Salta otro mito. La mirada. Una forma de respeto a la persona no es mirarlo directamente. Entonces cambia todo. Entonces cuando yo trabajé ahí, me propusieron validar el ITEA allá, porque respondería más a las características asiáticas de respeto cultural que el Gold Standard creado en Estados Unidos. Mire, este instrumento se empezó a aplicar, los mismos creadores del instrumento son los mismos creadores de lo que se habla del autismo en el DSM-5, que es el manual de trastornos psiquiátricos, o de trastornos mentales, perdón. Empezó con el DSM-3, antes del 94, estamos hablando del 80. Ahí se construyó y lo mismo que sale en el DSM-5 es un poco lo que se analiza en el instrumento, en el A2 y en el ADIR, porque son los mismos autores. Pero la visión ha ido un poco cambiando, pero siempre vamos a tener una visión de trastorno. Y inicialmente estaba considerado dentro de los trastornos psiquiátricos, después fue cambiando, después decían que existía discapacidad intelectual, después se dijo que no necesariamente en todos, y ahora está dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, y ahí está el trastorno del espectro autista. Eso es lo que va a hablar. Entonces, este Gold Standard responde a este criterio clínico patologizante, como todo lo que es el DSM-5, todo es patologizante. Entonces, obviamente, la visión de ellos corresponde a su epistemología. En cambio, la visión del autismo para mí, desde lo epistemológico, se enmarca dentro de las relaciones. La epistemología relacional, la epistemología del encuentro, ahí me paro yo y digo, acá es una cuestión que tiene que ver más en la parte relacional. Entonces, mi epistemología responde a la forma de evaluación y responde a la forma de acompañamiento. La epistemología que se utiliza en el DSM-5 responde al instrumento Gold Standard y la forma de trabajo es el cognitivo-conductual. Es decir, que el niño tiene que respetar normas, te tiene que hacer esto, que todo, agendas, horarios, como si fuera un robot. Yo eso sinceramente no lo tolero. He estado visitando centros en Estados Unidos y para que las aseguradoras le puedan pagar al papá tiene que seguir ese tipo de tratamiento. O ahora salió el Denver, que es un sistema de desarrollo, no es una forma de abordaje de autismo, o sea, no es la forma de abordaje, pero eso responde también a los intereses económicos y epistemológicos de cada cosa. Entonces, mi instrumento tiene otra visión, otra base epistemológica, por lo tanto, tiene otra forma de abordaje. Claro. Tiene muchísimas fases un proceso de validación, ¿no? Muchísimas fases. Validación de juguetes, validación de constructos, validación de contenido. Bueno, el único que falta es ya, se hizo inclusive los pilotos, o sea, pruebas previas, y ahora falta que los equipos, capacitar a los equipos para que ya apliquen los instrumentos en las distintas partes del país. Las personas o sea, tiene que haber un comparativo entre mis instrumentos y los Gold Standard. Entonces, si en los Gold Standard da ese que es autista, en mis instrumentos también tendría que dar ese mismo resultado. Entonces, me falta que capacitar a los profesionales de la salud de los equipos que tengo a nivel de país, que apliquen, más o menos, yo estoy calculando que tendrían que ser 3 por provincia, 3 profesionales de la salud, cada uno tendría que aplicar a 20 casos más o menos, y con eso ya tendríamos una base, ya tenemos una base previa además, que es la que usamos para el detamizaje. Con eso nosotros comparamos y ahí tendría que darnos los resultados y los puntos de corte para considerar si el instrumento tiene validez o no. El piloto dio muy buenos resultados porque es mucho más integral que el otro, ya le digo, y sobre todo en adultos es fantástico, y en infancia también es fantástico, entonces me va a dar un perfil, pero lo que yo quiero también es que los profesionales
aprendan bien a saber qué es el autismo. Estudien. Para decir que uno sabe del autismo no es hacer un cursito. Realmente se necesita un estudio de posgrado. Por eso abrí las maestrías, que ya se cerraron y que ahora voy a abrir en otra universidad, diplomados y maestrías, justamente para capacitar a los profesionales. Y es espectacular porque tengo a nivel de país profesionales que han hecho la maestría y que son súper, súper valorados en los distintos sistemas. Esa es la parte que me falta. Mire, parece obvio, pero lamentablemente ahora prima el negocio. Para que usted use el instrumento Gold Standard, usted hace un cursito de pocas horas en una semana y paga $800. Y con eso usted ya puede teóricamente aplicar un instrumento, que no es lo mismo diagnosticar o aplicar. Cuando usted realmente hace un diagnóstico, usted tendría que llegar a comprender el perfil de la persona. Y dentro de los resultados de los instrumentos que usted aplica, usted tendría que dar al profesional idóneo que tenga que trabajar en ese momento de la vida y decir, mira, estas son las problemáticas en el lenguaje. Por ejemplo, tenemos 14 problemáticas en el lenguaje. Si usted ve el instrumento Gold Standard, quedamos en una o dos. En los procesos comunicativos, en la parte de comprensión, no trabaja absolutamente nada el instrumento. Entonces, si usted no tiene el perfil de la persona, en las guías que ha sacado el Ministerio de Salud Pública desde una visión patologizante, dice que el psicólogo tiene que trabajar. Entonces tengo un montón de niños trabajados en el sistema del lenguaje y la comunicación por psicólogos. El fonoaudiólogo estudia 5 años para entender el lenguaje, que es la parte más compleja. Y a mí me tocó hacer estudios filosóficos, de filosofía, estudié en Europa para poder comprender el pensamiento del lenguaje interior. Entonces, eso es la base del sistema del lenguaje. Si un profesional no capacitado para eso, que no ha estudiado tanto en eso, empieza a trabajar con usted, agarre internet, abre Google, ¿qué tengo que hacer? Y trabaja en lo cognitivo-conductual, no está respondiendo a lo que la persona necesita. Entonces vamos a tener problemas cuando el niño va creciendo. Y en la adolescencia yo ya empiezo a encontrar los casos de ansiedad. El cognitivo-conductual me da muchos casos de ansiedad y lo pude constatar en Asia. En Asia, quien capacitaba a estas instituciones de Asia era Inglaterra y lo trabajaba en el cognitivo-conductual. Yo le podría mostrar los videos ya en la edad de la adultez temprana, digamos, personas psicotizadas, o sea, personas que no lograron llegar a las relaciones. En cambio, yo le puedo, con la humildad que yo sé que Dios le da a uno ciertas cosas para dar a los demás. Yo los pacientes que tengo, los tengo en las universidades, son profesionales, hay casados. Entonces digo, hay otras formas de trabajar. La persona autista siempre seguirá siendo autista, pero aprende a gestionar esta vida social. Y una cosa ahí yo siempre digo, mira, vos pides que te comprendan, pero vos también tenés que comprender. Entonces, tengo que trabajar con la sociedad, por eso trabajo con los compañeros de estudiantes, no solamente con los profesores, y son los mejores resultados que tengo. Entonces, es fundamental conocer a la persona, no decir es autista o no es autista, conocer profundamente, para poder así tener un mejor pronóstico de vida, que lo importante es que la persona sea feliz, pueda relacionarse con los demás y puede decir, mira, hacer el esfuerzo de decir, mira, yo le digo, tienes que contar a veces que hablas 5 minutos, dejas el espacio al otro y le preguntas. Tengo que hacer casi como, enseñar como una receta, pero después cuando aprenden ya empiezan a... Entonces es fundamental primero eso para poder darle a la persona otras herramientas. Mire, cuando los encuentro ya en la edad de la adultez, mucha ansiedad, depresión, y después cuando empezamos a trabajar es bien lindo porque justamente hace poco me escribió una persona que tiene 26 años y me dijo, encontré la libertad de ser yo mismo.
Y para mí es la cosa más linda, pero cuando yo veo que hay equivocaciones, por ejemplo, la mayoría quieren medicarlos con psicotrópicos, porque obviamente llegan a niveles de ansiedad bien fuertes, porque no comprenden el mundo, no se comprenden a sí mismos, entonces no sienten a veces su propio cuerpo, entonces se golpean. Entonces no es autoagresión, se golpean porque no sienten. Entonces es fundamental, yo digo, cuando encuentro los malos diagnósticos, por ejemplo en la infancia ahora, no se imagina la cantidad de chicos que tengo que de 2, 3 años me vienen con diagnósticos de autismo. Y no siempre son diagnósticos de autismo, inclusive tenemos los niños pospandémicos. Entonces yo hago una primera evaluación, mi equipo trabaja en los objetivos y después aparece que no, que era un niño pospandémico. Pero si usted tiene en la cédula ahora, ni siquiera el carnet, autismo le queda para toda la vida. Y en este momento es como una discapacidad psicosocial, lo que significa que usted cuando sea grande no puede comprar una moto, no puede manejar, porque no le van a dar el carnet de conductor, porque tiene una discapacidad psicosocial. Los padres no se dan cuenta la consecuencia de lo que es esto. Entonces, por eso yo digo, hay que tener muchísimo cuidado. Antes de poner un rótulo, por Dios, hay que hacer de todo, porque estamos hablando de la vida de una persona, de una familia y de un grupo social. Mire, ya el debate se abrió en los años 80 con los primeros adultos autistas que empezaron a decir el autismo no es una discapacidad, sino es una forma de neurodiversidad. Solamente que esto que nació como un movimiento social ha ido creciendo porque ya hay científicos autistas que trabajan en esto, pero todavía no tienen un poco las investigaciones que el paradigma positivista puede hacer. Entonces es más difícil como probar, digamos, ciertas cosas que se dicen, pero ya existe el debate entre la neurodiversidad y el autismo como trastorno. Yo estoy abriendo otro campo, el autismo como relación. Y eso lo hago enfocada en nuestros pueblos ancestrales, que ahí la cosa más interesante es que yo he encontrado muy pocos casos de autismo, muy pocos. Los que he encontrado en comunidades es porque están viviendo ya cerca de las ciudades, pero en las comunidades propias yo no he encontrado. Inclusive me acuerdo que en el Yasuní, yo les decía, miren, personas que son distintas, la gente me decía, no, acá no hay nada. Me quedé varios días, caminé por todas las comunidades y el día que me iba, encuentro a una niña con síndrome de Down. Entonces le digo, así, niños distintos. Y el jefe de la comunidad me miró diciendo, ¿qué tiene de distinto? Ella es Pepita. Y yo, claro, entonces me encantó porque la comprensión de la diversidad es totalmente diferente. Desde ahí nace mi mayor profundización en el paradigma relacional, que también me ha traído conflictos dentro de la academia, porque dentro de la academia está el paradigma crítico, está el paradigma esto, pero el paradigma relacional, estoy hablando de poesía para algunos, aunque yo tenga toda la fundamentación científica, pero ha sido debates que yo no he entrado a profundizar porque no me interesa, ¿no? No me interesa, pero yo creo que a la larga esto irá cayendo por su propio peso. Pero obviamente la lucha del paradigma positivista, yo he hecho asesorías, estuve en una pasantía en Francia, y cuando usted le dicen que es autista, inmediatamente lo medica. Entonces, ¿de dónde está el negocio? Si el autismo no necesita medicación, el autismo no es un trastorno, así fuera un trastorno como está concebido ahora, quiere decir que no se saben las causas. Eso quiere decir de un trastorno. Entonces, ¿usted a qué medica? Entonces, ¿de dónde viene el negocio? De las farmacéuticas. Todos los padres adhieren porque los profesionales les dicen que hay que medicar. Y eso sí es una cosa que al menos respetaron la primera guía que publicó el Ministerio de Salud Pública, donde ahí sí pusieron mi concepto. Inicialmente, ahora sé que ya hicieron la segunda versión, no sé si está mi concepto, pero ahí con letras así de grandes
puse el autismo no se medica. O sea, yo creo que es el momento en que nosotros dejemos de patologizar y decir que la gente está enferma. Yo leí hace unos años en Argentina un libro, Las 7 enfermedades creadas. Y dentro de estas enfermedades estaba la depresión, estaba el autismo, y yo decía, qué interesante, porque nadie puede decir que no existe la depresión. Claro que existe la depresión. Pero ¿por qué en los pueblos de antes la depresión seguramente había, pero se trataba de otra manera? Yo me acuerdo muy bien cuando mi mamá, de chiquitos, éramos 9 hijos, y decíamos, mami, me duele la barriga, y decía, hija, corre para arriba, y nos daba un té. Nunca nos dio una pastilla. Entonces nosotros aprendimos a vivir sin pastillas. Entonces, yo digo, este movimiento tiene que traer otras consecuencias, pero el aparataje económico obliga también a las universidades a pensar de cierta manera, aunque seamos críticos en las universidades. Otra cosa es cuando yo voy a terreno, que era mi pelea muchas veces en la universidad. Yo quiero trabajar en lo terapéutico para poder dar herramientas, no solamente en lo epistemológico. Entonces yo pienso que si trabajamos también desde abajo, que ya son los resultados que nosotros podemos tener de una comunidad, de una sociedad, de alianzas, vamos a obtener, porque mire, fue mi experiencia de la validación del ITEA. Yo quedaré eternamente agradecida con la gente del ministerio y con la gente del CONADIS. No obstante que cambiaban de personas por los cambios de gobierno, siempre se quedaban los técnicos con quienes trabajamos de la mano, hasta que lo conseguimos. Entonces seremos poquitos que pensamos distinto, pero firmes en lo que hacemos, porque tenemos cómo demostrar que lo que decimos es verdad. El ir a las comunidades, yo siempre digo a los amigos, yo salgo con nuevos aprendizajes. Por ejemplo, cuando hay un niño ansioso o que está con un ataque, yo salgo con una crisis más que con un ataque, salgo a la tierra y trabajo en la tierra y trabajo en el agua, y el niño baja todas las revoluciones. Entonces yo puedo comprenderle que tal vez se saturó por el sonido, por el contacto, por los movimientos, algo se saturó y necesita bajar ese nivel. ¿Cuál es la forma que la persona autista encuentra? Y eso me pueden decir todos los padres: el agua, la tierra. Por esta razón, yo al trabajar con niños indígenas, yo me daba cuenta que la tierra, obviamente, no solamente es el que uno dice hacia ese cable a tierra. La tierra es la madre, la contención de una madre. Entonces, el niño cuando tiene una crisis, en la tierra se siente contenido. Y esto le permite bajar en otras intensidades. El agua en el colegio, cuando yo les veo que están ansiosos, digo, anda y ponte bajo el lavabo, mójate las manos, lávate la cara, y eso les tranquiliza totalmente. Es como que toda esa energía acumulada se les va. Entonces, muchos de estos aprendizajes yo lo hice en las comunidades, yendo a todas las comunidades que fui a nivel de país, porque como usted dijo, he ido a todas las regiones para poder comprenderlos. Y eso para mí ha sido una belleza. Por eso es que cuando hice la tesis postdoctoral, yo dije, la persona autista, un análisis desde los principios andinos. Ese fue el libro que inclusive fue publicado. Mi tutor era español y el otro era de Inglaterra, por esos lugares, Irlanda. Claro, estaban locos con la tesis, porque no entendían. Solamente que ellos me dijeron, frente a los fundamentos científicos que ponen, no podemos decir nada. Pero realmente es un paradigma que nos revienta la cabeza, pero no hay nada que podamos decir, esto es un invento tuyo, porque se comprende desde las relaciones. Entonces yo partí todo esto, porque estando en las comunidades indígenas, yo trabajo en 5 relaciones. La relación con sí mismo, que eso en el autismo es fundamental, porque nos siente en el cuerpo, la relación con las demás personas, la relación con los objetos. Yo no trabajo con tacitas de plástico, trabajo con tazas de barro, porque el niño así aprende a relacionarse con el objeto y no a tirar
y aumentar el consumo, que es lo que nos genera todo esto de usa y tira. La relación con los objetos, la relación con la naturaleza, que es fundamental. Inclusive, mire, encontré hace poco una publicación que viene de Europa que dice, ¿existen los trastornos de hiperactividad o podríamos decir trastornos de falta de naturaleza? Me encantó la publicación esa, dije, estamos entrando en otra era. Después toda la parte energética, que es lo natural, tenemos que trabajar mucho en la parte energética, y después la relación con la trascendencia. En el autismo vamos a encontrar mucho lo que se denomina sensitividad. Y es una capacidad de ver cosas, de escuchar cosas que nosotros no escuchamos. Pero lo interesante de esto es que cuando yo doy clases en 5 universidades de aquí del país, y siempre doy clases de senso-percepción, y cuando yo analizo este tema, mis estudiantes empiezan todos es que yo, profe, sabe que yo también he hecho eso, y digo, entonces la sensibilidad está abierta a todo el ser humano, pero no todos usamos. Entonces, este es el punto que me hizo llevar a este análisis y llevarlo a Europa el análisis, y que fuera inclusive publicado y que tuviera buenas calificaciones, teniendo a los profesores que se volvían locos, pero fue por la experiencia. Así es, cada vez estamos pensando, es que yo le digo, yo por las experiencias que he tenido últimamente, de confiar mucho en la gente, y después de encontrar que no es así, yo digo, he llegado al punto de decir, no puedo confiar en nadie, y eso me duele profundamente, pero cuando estoy con las personas autistas digo, sí puedo confiar en alguien, porque ellos son sinceros, son verdaderos. Entonces me encanta estar con ellos porque digo, me divierto de las cosas tonterosas, vuelvo a ser niña como era antes. Entonces pienso que el autismo, yo siempre digo, el autismo desde el aspecto sociológico es como decir, un reto a la gente, decir, tenemos que volver a la esencia. Ese es el llamado del autismo. El autismo vino a enseñarnos que no es necesario mentir. El autismo nos vino a enseñar que si el otro te dice algo, no lo sientas como personal. Nos enseña tantas cosas que en lugar de poner como una enfermedad tendríamos que decir gracias, porque nos enseñó otra vez a comprender la diversidad. Cuando hablamos de inclusión siempre me siento un poco rara, porque digo, ¿quién incluye a quién? Si el mundo es de todos. Ahora, ¿cómo hacer un mundo más sano para todos? Entonces yo digo, por ejemplo, yo siempre he trabajado, mi consultorio ahora, el actual que tengo, es en medio de verde, ¿no? Porque así permito disminuir toda la cantidad de sensaciones que tienen, de estímulos que tienen. Esto, por ejemplo, es una cosa muy buena. Cuando nosotros vemos Navidad, ahora ya es exagerada la cantidad de luces, de sonido, de todo eso. Empecemos a buscar formas nuevas para que a todos nos haga bien. No solamente a ellos, porque estamos perdiendo los adolescentes, tenemos muchos con problemas auditivos porque todo el tiempo están con el auricular. Entonces no solamente es cuestión del autismo el disminuir el ruido. Yo cuando veo las motos con 3 cosas y hacen un ruido, digo, de verdad tendríamos que poner multas. El municipio tendría que trabajar en la disminución del ruido. Tendríamos que trabajar en muchas cuestiones también, y me da mucha alegría, he visto al alcalde que está fomentando otro tipo de encuentros, otro tipo de situaciones. Y digo, qué bueno que empiece a trabajar en estas cuestiones que ayuden para la sanidad de toda la gente. Hablamos de la disminución, por ejemplo, de los químicos. Muchos niños autistas no soportan los químicos. Entonces, la alimentación sana. Entonces, yo pienso que hay un montón de cosas que nos hacía bien a todos. Entonces, por eso le digo, ¿quién incluye a quién? Entonces, ellos que nos enseñen. Ahora, ¿necesitamos un trabajo de formación a los docentes? Sí, porque ellos están haciendo locuras para poder responder a las situaciones de la escuela, pero se les dificulta. Entonces piden tantas cosas, yo digo, de verdad tendríamos que hacer procesos de capacitación, y esa es la idea,
de poder abrir los diplomados para docentes, para decir, miren, pero formación práctica. Partir desde lo epistemológico, pero bajar a terreno y decir, mire, en estos casos, en este tema podemos tratar de tal manera de darles herramientas. Porque si no, los académicos siempre estamos acostumbrados a partir de toda la teoría, y está bien una parte, y aplicar. Por eso me gusta, hice hace poco un curso de andragogía, y decía, claro, hay que partir de la experiencia del otro. Me gustó mucho eso, porque digo, así tenemos que trabajar a toda edad. Entonces pienso que ahí sería la inclusión, y después teniendo los perfiles sensoperceptuales de las personas autistas, podríamos nosotros también trabajar en la inclusión laboral. ¿En qué puesto? En las empresas, decir, mire, él tiene estas características. Había la persona que armaba los Rolls Royce, que usted sabe que he hecho 1 a 1, ¿no? Es una persona autista que recién se acaba de jubilar. Y él era tan metódico que era capaz de armar los Rolls Royce. Entonces digo, qué bueno, se encontró el perfil para él. Entonces, ¿por qué no tener todos estos perfiles para que después visitar empresas y decir, mira, este profesional te daría al 100% en esta área? Y no crear que aprendan panadería, que aprendan esto. No, tienen competencias que nosotros no las tenemos porque ellos son mucho más profundos en lo que hacen. Entonces, crear ese tipo de cosas para ofertar también a las empresas, es decir, acá podríamos hacer. Porque si no, yo veo que incluyen tal vez a algún niño, algún joven para que trabaje en el Supermaxi, pero no tienen todo el perfil que debería tener, y se satura por el ruido, se satura por las cosas, entonces al final le hacemos más daño. ¿A nivel social? Y a nivel social, mire, yo pienso que si trabajamos todos desde la comprensión de la diversidad, no tendríamos que tener problemas. Yo siempre digo, mira, en la vida de una pareja, después del año de matrimonio, del año que están juntos, empieza la etapa del autismo. Ya no saben cómo no comunicarse, ya no saben cómo relacionarse, y empieza la lucha de poderes. Es que yo te dije, es que vos me dijiste que es una lucha no para llegar a un objetivo, sino para ver quién tiene la razón. Entonces yo digo, empieza ese proceso, entonces yo digo, a ver, empecemos desde la casa. ¿Cómo me llevo yo con mi hermano? ¿Cómo me comunico con mi esposa? ¿Cómo me comunico con mi sobrino? Y si yo empiezo a trabajar en eso, en realmente comprender la diversidad y no pelear por el pensamiento distinto o no querer imponerme, es que no tenías que hacer eso, tenías que hacerlo. Vos harás eso. Yo lo hago desde mi perspectiva y no por necio, sino porque así lo veo. Si empezáramos en eso, la sociedad cambiaría. Mire, la unidiversidad, como le había mencionado antes, se va a lo es la integridad de la persona, la relación con mí misma, la relación, mi propia identidad. Y no solamente voy a hablar de identidad de género, no, la relación con uno mismo. Mire, cuando yo empecé a trabajar en eso, me di cuenta que yo a mi cuerpo no le respetaba. Había aprendido desde pequeña en que se comía todo. Y aunque estaba llena, tenía que comer todo. Cuando empecé con esta investigación dije, no, ¿hasta qué punto mi cuerpo desea y piensa que está bien? Y empezar a decir que no. Fue toda una cuestión que parece muy tonta, pero empezar a decir, hasta acá nomás, esto ya no como y tengo que dejar en el plato, fue toda una historia. Empecé a escuchar mi cuerpo, empecé a hacer ejercicios, empecé a ir al gimnasio y me di cuenta que no conozco los músculos y de hecho me hice daño por no conocer bien mis músculos. Empecé a hacer todo, entonces yo digo, ¿eso qué habla? De mi relación con mí misma. Y dentro de esto está la relación para mí con el absoluto. Esta relación que trasciende, y lo comprendí todavía mucho más cuando trabajé con el mundo budista. Esa relación fundamental que le hace a la persona superar barreras, que le hace decir, no importa, si caí voy a ir adelante. Ahí se centra lo uni. La diversidad, y ahí es una paradoja, los países se pelean para ver cuál es el continente o la ciudad más biodiversa. Pero si hablamos de seres humanos y hablamos de diversidad, al que es distinto lo vamos a llamar discapacitado.
cuando tendríamos que decir, todos nosotros hablamos de diversidad. Entonces, en las escuelas tendríamos que empezar a trabajar en el distinto. Eso bajaría hasta los niveles de bullying. Porque justamente, ¿qué es el bullying? Hacer daño a una persona para tener el poder, ¿no? Entonces yo digo, cuando en cambio empezamos a trabajar desde que estamos en la cuna, que todos somos distintos, entonces empezamos a comprender que la diversidad es una riqueza. Entonces en la pareja no tendría que haber peleas, sino que tendría que decir, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que quisiste decir? Yo siempre digo a mis estudiantes, la clave aquí es la pregunta. ¿Qué es lo que me quisiste decir? Porque yo te entendí esto. Entonces la otra persona, no, yo no te quise decir. Ahí es parte de la comprensión de la diversidad, pero como siempre he dicho a mis estudiantes, no se da lo que no se tiene. Entonces, si en la casa no empezamos a comprender la diversidad, es imposible que nosotros trabajemos con personas autistas, neurodiversas o con otro tipo de situaciones, porque no estamos acostumbrados a saber que la diversidad es una forma de aprendizaje, es una nueva riqueza. La primera vez que yo fui a estudiar filosofía en Italia, estaba con personas de todo el mundo y me di cuenta que había 13 formas de hacer arroz y no solamente la forma que mi mamá me había enseñado. Y tenía dos posibilidades. O decía que era una barbaridad lo otro, o decía, wow, aprendo a hacer 11 formas. Decidí aprender a hacer las 11 formas. Pues pienso que por ahí parte.